cosas que él padeció. Entonces dice que es agradable delante de Dios, pero haciendo el bien. La 2. ¿Estamos dispuestos a aceptar el desafío de seguir el ejemplo de Jesús? Como decía Yasmín, tal vez ha sufrido bofeteadas, alguna hermana ha ofendido, pero que sufra haciendo el bien va a ser gloria para Dios. Entonces, sí, debemos de aceptar el desafío de sufrir, pero haciendo el bien. Gracias. Sí, es muy importante conocer qué es lo que Dios le agrada, ¿verdad? Sí, como dice la escritura de Pedro, primero de Pedro, que si a veces haciendo el mal nos va mal, a nuestro Dios le agrada cuando hacemos el bien, ¿verdad? Y a veces nos puede ir mal, pero no que nos va mal, sino es que a veces el mundo, ¿verdad?, que como tiene un concepto muy diferente hacia el concepto cristiano, ¿verdad? Entonces por eso es de que a veces le va mal a los cristianos, pero siempre Dios se agrada, ¿verdad? Dios, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? De agradar a Dios lo más que podamos en nuestra vida. Gracias, hermanas. Vamos a continuar, mis hermanos, con la número 3. Creo que el hermano Santos, ¿verdad? Sí, la pregunta número 3, hermano, determine y disculpa, dice, los cambios que Jesús hizo en interpretar la ley según Jesús. Determinar y disputa los cambios. Algunos cambios, hermanos, sucesivamente. ¿Por qué sucedió eso? Vamos a irlos en el tiempo que Jesús se manifestó en esta tierra. ¿Cómo estaba haciendo la ley de Dios? ¿Cómo la estaban llevando? Estaba haciendo pisotía. Entonces, si comienza, hermanos, aquí la cita bíblica comienza diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos. Según Mateo capítulo 5. Y según esta pregunta, hermanos, alcancé a entender y pensé en forma de pregunta diciendo, ¿será fácil heredar la vida eterna? Eso es para mí. ¿Será fácil heredar la vida eterna? En cierta oportunidad, hermanos, un discípulo le dijo a Jesús, maestro, son pocos los que se salvan. Y Cristo le dice, ¿por qué? Porque muchos van a querer entrar. Jesús, hermanos, vino como a magnificar la ley. Vino a que la ley se cumpliera, en otras palabras, porque estaba siendo pisoteada. Entonces, hermanos, por eso Él vino, hermanos, a reducirla o engrandecerla, en otras palabras, engrandecerla. Porque ahora, hermanos, antes el mandamiento era con solo que matara. Ahora con solamente que el hombre, hermanos, hable o se enoje locamente con su hermano, es culpable del juicio. Oiga bien. Yo pienso, hermanos, cuántas veces habré ofendido yo a mi hermano, a mi propio, a mi ser querido. Hay que pensar eso, ¿verdad? Pero queremos la vida eterna. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué estoy en la iglesia? Eso es lo que hay que pensar, ¿verdad? Porque, hermano, yo, en otras palabras, yo no voy a estar en la iglesia porque me miren los hermanos, sino porque quiero la vida eterna. Yo pienso que ese es el plan de todo lo que estamos reunidos. Ese tiene que ser el plan. Entonces, hermano, con solo que se enoje, o le digan eso, o falte a su hermano. Entonces, hermanos, Cristo Jesús, hermanos, vino a totalmente a poner las cosas más sencillas. Antes la persona, hermanos, por lo menos si la persona no era hallada, vamos a decir, en el acto del adulterio, esta persona pues no era enjuiciada, tenía que ser hallada en el acto del adulterio.
ahora está más difícil la cosa. Con solo que se mira a una hembra, y también viceversa, ¿verdad? Con solo que se ve, o la hembra ve al varón, ¿verdad? Porque aquí dice, pone al sexo, ¿verdad? Masculino, ¿verdad? Sí. Pero es viceversa. Con solo que se ve a una persona para codiciarla, en el corazón ya hizo el acto con la persona y es culpable de cometer. Con solo verlo. Antes tenían que hallarlo y eran apedreados, ¿verdad? Eran apedreados. Entonces, hermanos, ahora no. Ahora con solo mirarlo, con solo traer, con solo, vamos a pensar si yo me le quedé viendo una hembra y comienzo a analizarla desde los pies a la cabeza, ¿verdad? Entonces, ya adulteré con ella en mi corazón. Entonces, hermanos, parece de que al respecto, hermanos, de esta pregunta, hermanos, está bien preciosa, está bien bonita, Sí, y totalmente, hermanos, se nos pone, hermanos, bien difícil, la vida eterna. Nosotros, el problema es que a veces nosotros queremos hacer la vida eterna y la queremos hacer a nuestra propia manera de vida. Pero ya, hermanos, el reglamento para podernos ajustar nosotros a lo que se trata el plan de la vida eterna, ya está hecho. Ya está hecho. Y eso, hermanos, lo vino a cumplir Cristo Jesús. Yo no vengo a quitarlo, yo vengo a que esto se cumpla en otras palabras. Entonces, hermanos, sucesivamente. Y si no nos ajustamos, hermanos, nosotros a esas reglas de oro, vamos a decir así, sería imposible. Sería imposible. Hay una base también, hermanos, cómo nosotros podemos entrar a la vida eterna, no solamente guardando los mandamientos de Dios, sino, hermanos, que también, hermanos, hay unas reglas, hermanos, que yo lo traigo a la memoria, que son reglas de oro también, por lo menos lo que dijo Gálatas capítulo 5, ¿verdad? ¿Verdad? Y manifiestos son las obras de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, tolerancia, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces no hay ley para que nosotros seamos señalados, ¿verdad? Entonces, hermanos, también es base para que nosotros podamos entrar a la vida eterna. Entonces, pero esta pregunta, hermano, ¿cómo la mirada dice de codicia? ¿Cómo la mirada de codicia hacia una mujer? Bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Sí, hermano, gracias. Gracias, hermano. Entonces, pienso de que es todo lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Sí, hermano, gracias, amén. Sí, muy, como dijo el hermano, ahora como que se puso más difícil la cosa, ¿verdad? Porque ahora con solamente el pensar, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues, como dijo el hermano, pues, tenía que uno encontrarse en el acto de matar a alguien, ¿verdad? La persona, si no se mataban, pues no se sabía que se odiaban, ¿verdad? Hasta que había el acto de la muerte hacia otra persona, igual el adulterio. Y ahora, como dijo nuestro hermano, como dice la escritura, de que ahora con solamente el pensar ya estamos enjuiciados. Entonces es algo que tenemos nosotros de llevar, por eso entregarnos más a la voluntad de Dios, ¿verdad? Obedeciéndole, ¿verdad? Para que así podamos nosotros no ser enjuiciados, ¿verdad? De esa manera. Gracias, nuestro hermano. Vamos a seguir, mis hermanos, con el número 4. Creo que nuestra hermana Berta. Sí. Sí, no se preocupe. Sus discípulos pudieron antes, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus que tuvieron hambre y entró en la casa de Dios, comió los panes de la propiciación y no le era lícito comer, ni él ni los que estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído, dice, en la ley como en el día de reposo los sacerdotes
en el templo profanan, dice, el día del reposo, y no son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Yo creo que se refiere Jesús a él, ¿verdad? Él era el mayor. Entonces dice, y después dice, pues si supieras qué significa misericordia, quiero, y no sacrificios, no contenderéis ni los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, bueno, yo lo que entiendo, hermano, lo que entiendo aquí, ¿verdad? Que Jesús les estaba diciendo que, ¿verdad? Que en algunas cosas a veces también nosotros podemos creer que no estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Y pues ellos a lo mejor pasaban en alto algunas cosas que no. Entonces él lo que les explicaba, ¿verdad? Era que pues tenían hambre y porque era el sábado no iban a comer. Entonces eso eran cosas que eran leyes que ellos a veces pues las sabían, ¿verdad? En cambio Dios dice él que hoy en este tiempo él quiere sacrificios vivos y no quiere holocaustos. Y en la cita en Oseas dice, ¿verdad? Oseas dice que quiere, dice misericordia, dice en el capítulo 6 dice misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento más que holocausto. O sea que aquí nos invita a nosotros a que leamos la palabra, que conozcamos más de la palabra, porque cuando conocemos más, leemos más la escritura, pues y aprendemos, menos podemos fallar, porque esa es la verdadera, lo que Dios quiere, que nosotros leamos la escritura y nos demos cuenta, para que por nosotros mismos escudriñando nos demos cuenta en que estamos fallando, y el Espíritu que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios, cuando hacemos un pacto con Él, ¿verdad? Él nos prometió darnos el Espíritu para que Él nos llevara a toda conocimiento de toda palabra de Dios. Entonces cuando nosotros nos apegamos a leer la Escritura, el Espíritu nos da, ¿verdad? Y lo que no sabemos, para eso también tenemos nuestros maestros, ¿verdad? Que están dedicados de parte de Dios para explicarnos lo que nos podemos entender. Y eso es lo que entiendo, ¿no? Gracias, hermana. No, sí, estuvo bien, hermana, gracias. No, pues sí, aquí hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Vemos que Jesús estaba, ¿verdad?, caminando, ¿verdad?, con sus discípulos, era el día de reposo, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, qué estaban haciendo, ¿verdad? Estaban caminando, estaban trabajando, pero en la obra, ¿verdad? Estaban haciendo buenas obras, no estaban haciendo cosas que no fueran contra la voluntad de nuestro Dios. Entonces, y es lógico que tengan hambre, ¿verdad?, como nosotros que tenemos hambre, ¿verdad?, hoy en día, en el día de reposo, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor les dice que quiero misericordia, ¿verdad?, y no sacrificio, ¿verdad? Eso es en parte lo que Jesús le respondió a los fariseos, porque ellos dijeron que estaban violando la ley del día de reposo. Pero dice que por eso nuestro Señor citó ese versículo en Oseas 6:6, que quiere misericordia y no sacrificio, porque a veces podemos nosotros pensar que pues estamos haciendo incorrecto delante de Dios, como usted dice, hermana, pero si tenemos conocimiento de Dios, como dice, sigue continuando Oseas 6:6, tenemos conocimiento de Dios, ya la tenemos hecha, ¿verdad? Entonces, no sé si otro hermano quiere opinar. Hermano Mateo. Pues voy de acuerdo al 100% con la hermana que está hablando de lo que la hermana dijo, porque otra vez en Mateo 9 él dice lo mismo de Oseas 6:6,
Pero en esa ocasión él está sentando a comer con Mateo, con Leví en su casa, y había muchos publicanos y pecadores. Entonces lo juzgaron los fariseos. Pero otra vez no sabían, verdaderamente no conocieron la ley, porque no es pecado sentarse con pecadores. Pero lo que Cristo les está diciendo es, juzga bien, conoce la ley de Dios bien, y porque Dios juzga no según cualquier, nadie se va a entrar al reino en sí mismo, por su propia voluntad. Pero el verso en Oseas dice, Dios va a tener misericordia a los que tienen corazón contrito. Entonces, quizás algunos de esos pecadores iban a entrar en el reino, y luego en el Evangelio a veces nos dice, muchos de ellos entraron, de los pecadores, pero los fariseos no, porque ahí Dios juzga lo que está en el corazón. Sí.